Bien, estamos, amados hermanos, ¿cómo están? Estamos en la parte 3 de continuación. Yo les estaba informando a ustedes en la parte 2 al final que muchas iglesias estaban confundiendo lo que Pablo dijo. Cuando Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley. Y muchas iglesias pues están confundidas cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, porque ellos piensan que al estar bajo la ley es estar bajo las leyes ceremoniales, las leyes de expiación, etc. Y Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de los 10 mandamientos que expresan prohibiciones y mandamientos de hacer. Y el que no haga, pues morirá. Dios lo juzga y los condena. Entonces, aquí yo les estaba diciendo que parte de los 10 mandamientos que viene siendo prohibiciones y mandamientos y ordenanzas que Dios manda hacer de una manera obligatoriamente, ¿ve? Obligatoriamente, pues parte de eso les estaba yo diciendo a ustedes que el bautismo es parte de los 10 mandamientos. El bautismo. ¿Ve? ¿Y por qué el bautismo es parte de los 10 mandamientos? Ustedes saben y conocen que en el libro de Miquea, creo que es Malaquía dice, no jobarás a Dios. Y dice también Malaquía, creo que es Malaquía 10 dice que el que no diezme, pues entonces entra en maldición. Entra en maldición. Se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Entonces muchas iglesias dicen, gracias Señor, que no estamos bajo la ley. ¿Ve? Pero Pablo está diciendo la ley ceremonial, la ley de expiación. Pablo está diciendo que es los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos incluyen el bautismo en agua. Y todavía muchas iglesias siguen bautizando en agua. Todavía muchas iglesias siguen los 10 mandamientos. ¿Ve? Siguen los 10 mandamientos que tienen que ver con la ley del diezmo. ¿Ve? Los diezmos tienen que ver con los 10 mandamientos. ¿Ve? No jobarás. Cuando dice no jobarás, también tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos. No adulterarás. Tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos. Y la iglesia está muy confundida. Gracias Señor, que no estamos bajo la ley. Aleluya, qué lindo Dios. Y Pablo pues hace una distinción entre los 10 mandamientos y la ley ceremonial. La iglesia piensa que es esto, que no estamos bajo la ley en esto. Pero no. Pablo dice que son los 10 mandamientos que tienen que ver con mandamientos y ordenanzas que Dios le dijo al pueblo de Israel que harás, para que no caiga en maldición. Y la iglesia, pues entonces, piensa que esto no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. La iglesia piensa que esto no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Y sí, tiene que ver con los 10 mandamientos. Ya nosotros no estamos bajo el bautismo de agua, porque estamos bajo el bautismo de la muerte de Cristo. En el libro de Romanos. Y el bautismo de la muerte de Cristo no es lo mismo que el bautismo de agua. El bautismo de agua tiene que ver con una sombra para perdón de los pecados, ¿ve? Y arrepentimiento. El bautismo de Cristo tiene que ver el bautismo de Cristo tiene que ver con la cruz, la sepultura, la resurrección, en otras palabras, con salvar al hombre y que el hombre sea declarado justo. ¿Ve? Sea declarado justo. Y el justo por la fe vivirá. ¿Ve? El bautismo de Cristo tiene que ver con el bautismo que Pablo habla en Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante.
Romanos 6:4. ¿Ve? Tiene que ver con la obra redentora de Cristo en la cruz y su sangre, para que entonces Cristo en su muerte, en su resurrección, en su sepultura, en la sangre de Cristo, declare al hombre que es pecador, lo declare justo. La justicia de Dios es declarada al hombre pecador. Es declarada cuando hay pecado. La iglesia piensa, no puede haber pecado para que la justicia de Dios venga y el amor de Dios venga y la gracia de Dios venga. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Alaba, 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 alaba la gloria de Dios. Pero es lo contrario. La justicia de Dios viene al hombre pecador para hacer del hombre pecador, declararlo justo. Y por la fe que tiene el hombre, por la fe que tenemos en Cristo, en la sepultura de Cristo, aquí en este bautismo, por la fe en creer en el bautismo, en la muerte de Cristo, el hombre es justo, es declarado justo, porque la justicia de Dios declara al hombre justo en el bautismo de la muerte de Cristo, que es aquí, mas no en el bautismo de agua. El bautismo de agua es una sombra. Tiene que ver con agua física y literal. Es una sombra de lo verdadero que iba a llegar. ¿Cuál es el bautismo verdadero para salvación que iba a llegar? El bautismo de la muerte de Cristo. ¿Ve? Ahí es cuando el hombre recibe salvación genuina y verdadero perdón de pecado. Y al creer, el justo por la fe será declarado justo para siempre. Pero en el bautismo de agua, el hombre no era declarado justo para siempre. No era. Todavía seguía vigente la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que condena al hombre por no cumplir un mandamiento. En la ley de Cristo no hay más condenación. Porque ya Cristo llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones en la cruz. No es a través del bautismo de agua. Y la iglesia tristemente dice, gracias Señor, que ya no estamos bajo la ley. Qué bonito. Pero ellos se están refiriendo a esto, a la ley ceremonial, a la ley de expiación, a los holocaustos. Y Pablo está hablando de los 10 mandamientos, que no estamos bajo la ley, en los 10 mandamientos que tienen que ver con mandamientos y ordenanzas y prohibiciones. Eso es lo que Pablo dice, que ya no estamos, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le dio muerte a la ley y a las ordenanzas del viejo pacto, de la ley de Moisés, le dio muerte. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, en Cristo Jesús. Y ya nosotros no cumplimos bautismo en agua, diezmo, nada de eso. Es más, en cuanto a ley, el que roba y adultera, ya sus pecados ya son perdonados. Pero es bajo la ley de Cristo. En este bautismo de la muerte de Cristo, el que roba, adultera y comete cualquier pecado, ya ha sido perdonado por la sangre de Cristo para siempre sus pecados. Pero sin embargo, bajo esta ley, que es parte de los 10 mandamientos, es un complemento de los 10 mandamientos, el que hiciera esto o el que dejara de diezmar, caía en maldición. La iglesia entonces dice, déjame diezmar. Pero ya nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No necesitamos realizar el diezmo, pero sí podemos ofrecer una ofrenda libre y voluntaria para ayudar a los hermanos. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer y somos bendecidos como quiera. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Continuamos, ¿ok? En esta parte 3. Continuamos. Ok, bien. Yo les estaba diciendo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el libro de los Hechos, hasta Juan, estaba la ley.
y los profetas, y que Jesús estaba en un periodo de tiempo de la ley. ¿Okay? Todos estos libros se escribieron para Israel, mas no para la iglesia. Estos libros no se encuentra el Evangelio que Dios le reveló a Pablo el apóstol para nosotros. En estos libros no se encuentra el Evangelio. En estos libros se encuentra el Evangelio que Jesús le revela al pueblo de Israel, que son las 12 tribus que trascienden de las 12 tribus de Israel, que vienen siendo los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús estaba cumpliendo la ley del Antiguo Testamento para este tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. Y la ley llegó hasta Juan. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los libros, de los hechos de los apóstoles, cuando hablamos de los libros de los hechos de los apóstoles, estamos hablando que Lucas fue el que escribió el libro de Lucas, de Hechos. Lucas escribió el libro de los Hechos. ¿Ok? Lucas era un médico, era doctor, médico, y era judío. Lucas era judío. ¿Ok? Muchos de los acontecimientos que hablan del libro de Hechos hablan todavía de la ley. Todavía habla muchas cosas que tienen que ver con estos libros, que tienen que ver con la ley. ¿Ok? Pero que a la misma vez el libro de los Hechos se le conoce como un libro de transición. ¿Ok? Libro de transiciones. ¿Por qué se le conoce Hechos un libro de transiciones? Porque el libro de los Hechos es una transición que habla de muchos acontecimientos que pasó de Jesús en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todavía hay una parte aquí en el libro de los Hechos. Y para acortarlo, no ir muy profundo, pues el libro de los Hechos, como un libro de transición, habla de los 12 apóstoles, O sea, lo que yo estoy diciendo es lo que se resume de los libros de los Hechos, que es una transición, ¿ok? De los 12 apóstoles viene a pasar entonces a Pablo, ¿ok? De los 12 apóstoles, vamos a poner de los 12 apóstoles a Pablo el apóstol para los gentiles, ¿ok? De Israel va a pasar como una transición poco a poco, a formarse la iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces, de la ley, poco a poco, de una transición, poco a poco, se va formando, viene a pasar a la gracia para los gentiles, ¿ok? De la ley, la gracia, y como un sinónimo, a la fe también, como un sinónimo. Entonces, cuando hablamos del libro de los Hechos, es una transición de un periodo que todavía estaban los judíos bajo la ley. Todavía estaba el diezmo, todavía en el libro de los Hechos estaba el bautismo de agua y todas estas cosas que están bajo la ley, bautismo en agua, los diezmos, etcétera, etcétera, todavía estaban en el libro de los Hechos. Pero que poco a poco, cuando viene el llamamiento de Jesús para Pablo, ya en el libro de los Hechos, capítulo 9, 1 en adelante, Dios llama a Pablo para los gentiles. Pablo le ministra a los gentiles, que eran naciones de gente pagana, extranjera, que no tiene nada que ver con Israel. Eran naciones paganas. Vamos a ir a un ejemplo, de tantos ejemplos que yo puedo sacar aquí. Vamos a ir al capítulo 6. Ok, capítulo 6, 7, me parece que es el 7. 6, 6, ok, 6. Capítulo 6 de Mateo.
versículo 7 también. Mateo 6, versículo 7. En la oración de Jesús, la oración que Jesús le enseñó a los discípulos. La oración que Jesús le enseñó a los discípulos. Y orando, no use varias repeticiones, como los gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías, ellos piensan que serán oídos. Jesús, en la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, a los apóstoles, aquí Jesús menciona a los gentiles que estaban separados de el pueblo de Israel. Y Jesús le dice, no haga varias repeticiones, ¿verdad? Como lo hacían los gentiles, porque ellos piensan que por sus muchas palabrerías, ellos piensan que yo, Jesús, los voy a escuchar a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para los gentiles, Jesús vino para el pueblo judío de Israel. Y nosotros eran unos pecadores. Entonces ya en el ministerio de Pablo el apóstol, en Hechos 9:1 en adelante, Pablo recibe un llamado para los gentiles y para hablarle a las autoridades y los líderes y gobiernos judíos también. Pero hablarle a las autoridades y gobiernos judíos del evangelio que Jesús le revela a Pablo. ¿Ok? El evangelio que Jesús le revela a Pablo. Ahora, bien interesante que en el ministerio de Pablo vemos claramente en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos, pero en el capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí en Hechos todavía estaba en un tiempo de transición. Todavía estaba la ley todavía. ¿Ok? Entonces lo que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo Jesús: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis ustedes testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Observa que aquí Jesús le había prometido a los discípulos, aquí Jesús, en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7, les había prometido una promesa: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo era la evidencia que Jesús le quería dar a estas congregaciones. Estas congregaciones del capítulo 2 del libro de los Hechos, que se le conoce como el día de Pentecostés, estas congregaciones todas eran judíos, no tienen nada que ver con gentiles. ¿Está claro? ¿Está claro eso, hermano? Tiene que ver con judíos y no tiene que ver con gentiles. Aquí no estaba formado la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, empieza con Pablo. Y Pablo, en el ministerio de Pablo, ¿verdad?, ya empieza a formarse poco a poco la iglesia. Y Pablo fue el primero que Dios, a través de Cristo, colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De todos los pecadores que había, de todos los pecadores judíos, Pablo fue el primero que tuvo la revelación de ser apóstol para los gentiles, y también Pablo pues fue colocado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El primero que fue colocado como pecador, que era Pablo antes, pues fue Pablo. ¿Ok? Pero aquí no había iglesia. Aquí estaba el Israel de Dios, la manada pequeña de Israel. ¿Ok? En el capítulo 2. Entonces ellos recibieron profecía. Ellos estaban recibiendo el día de Pentecostés. ¿Por dónde voy? Que no se me pase el tiempo. Okay. Ellos estaban aquí celebrando la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés
tiene que ver con la ley de Moisés, porque el primer Pentecostés que se celebró fue donde Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad?, a los pies del monte Sinaí. Escuchen bien, donde Dios eligió, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? En Éxodo 19 en adelante. Éxodo 19 en adelante. Éxodo 19, donde Dios estaba llevando al pueblo de Israel en la nube, en columna de fuego por la noche y todo ese proceso. Dios casó al pueblo de Israel con la ley a los pies del monte Sinaí. Ahí está, ahí Dios casó espiritualmente a Israel con la ley. Nosotros no estamos casados con la ley, estamos casados con la gracia, con Cristo, bajo la ley de la gracia. No estamos casados con la ley como Dios lo hizo con Israel. Entonces, el primer Pentecostés surgió en Israel a los pies del monte Sinaí, donde ese remanente de Israel había desobedecido los mandamientos de Dios. Luego de que el mismo pueblo de Israel le dijera a Dios, podemos obedecer la ley, los mandamientos, ¿entiendes? Entonces eso es clave. Eso es una enseñanza clave que nos enseña que al estar bajo la ley nadie puede obedecer. ¿Por qué? Porque la ley demanda, exige, y si el pueblo llegase a desobedecer, yo no sé si tú te acuerdas en el primer video que yo te estaba hablando de Éxodo 28, sobre la ley, que si no lo hace, entonces vendrán sobre ti las maldiciones. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1, en el video número 1, yo les estaba hablando de Éxodo 28, sobre los mandamientos sujetos a condiciones, ¿verdad? Si no lo haces, esto vas a morir y vendrán sobre ti plagas y maldiciones. Entonces, el primer Pentecostés fue en el monte Sinaí, donde se celebró esa primera fiesta de Pentecostés, donde se casó Dios con Israel bajo la ley, en dar la ley al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? 3,000 personas fueron muertas por Dios, sin misericordia ninguna. Ahora, surge que aquí en el día de Pentecostés, estos judíos que transcienden de la misma ley de Moisés, de la misma doctrina de la ley de Moisés, ellos están en conmemoración, en recuerdo del día, de aquel primer día de Pentecostés. En aquel día de Pentecostés de Israel, en el Antiguo Testamento, habían 3,000 personas muertas. Ahí no estaba el Espíritu de la gracia. Ahora llega Cristo y a través de las predicaciones de los apóstoles, por la fe en Cristo, los apóstoles en Cristo, entonces 3,000 personas fueron vivificadas a través del ministerio del apóstol Pedro. O sea, las predicaciones principales del apóstol Pedro, 3,000 personas fueron salvadas. ¿Ok? Pero este remanente del pueblo, este remanente que habla aquí el libro de los Hechos, eran judíos, estaban bajo la ley. Ellos estaban celebrando Pentecostés y tristemente te tengo que decir que Pentecostés no tiene que ver nada que ver con los gentiles. Y tampoco tiene que ver nada con la gracia en el ministerio de la fe. ¿Está claro? Quiero que quede claro. Pentecostés tiene que ver con la ley, con las obras. Muchos dicen, pero hermano, tiene que ver con Cristo. Vamos al libro de Corintios. Pero ¿por dónde voy? No veo. Estoy ciego. Pasen al próximo video. Al video 4.